Me gustaría hablar del discurso de ayer. Algunos lo calificaron de discurso de campaña. Empezó la campaña 2025. Otros de autocelebratorio. Y algunos dijeron, y además estaba enojado. ¿Qué tiene para... Se lo tiro todo junto, así. ¿Qué tiene para responderles a ellos? Autocelebratorio. A ver, yo le cuento cuál es la estructura del discurso. La estructura del discurso, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que fui a hacer yo ayer? A presentar el Estado de la Nación. Lo normal es que usted se explique cómo lo recibió, qué es lo que hizo durante el último año y después contar qué piensa hacer en este año. En este año y los próximos años. Digamos, bueno, al menos sí. En este, ¿no? Porque después está el discurso del año que viene, entonces, por lo menos este año que viene. Yo entiendo que a los fracasados de la política, de vuelta, a los ensobrados y a los corruptos de los medios, le puede parecer autocelebratorio. ¿Sabe por qué? Hay un trabajo maravilloso que hizo Manuel Adorni y es medir nuestro cumplimiento en las promesas de campaña. Como una especie de chequeado, pero por parte del gobierno, ¿ok? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y encontró que se habían cumplido en el 75%. Sí, pero hay algunas cuestiones interesantes. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hizo Manuel? Hizo todo el relevamiento de las promesas de campaña y miró dónde estábamos. Cuando usted hace eso, digamos, cumplimos el 75% de las promesas. Es decir, en el 25% del mandato cumplimos el 75%. Totales. Sí, pero hay algo que es muy interesante. Hay dos dimensiones del problema que son muy interesantes. Hay una dimensión muy interesante y es el hecho que, por ejemplo, decían que nuestras promesas eran incumplibles. Es decir, nosotros teníamos un programa pero muy ambicioso, no más o menos ambicioso, muy ambicioso. No es que, digamos, sea fácil cumplir la meta porque dijimos, este es el tren de la alegría. No, o sea, hicimos promesas muy concretas. Y de hecho, durante toda la campaña nos mataron y decían que era imposible todo. La más emblemática de toda esta es el déficit cero. Nosotros dijimos, vamos a ir a déficit cero. Nos dijeron, no, es imposible que puedas ajustar un punto del PBI por año con suerte, pero ni te lo van a permitir. Superávit financiero, superávit primario. Nosotros alcanzamos el superávit financiero en enero del 24. Digo, fue increíble, sinceramente. ¿Ustedes no lo creían? Ni nosotros nos creíamos que había pasado eso, que lo podíamos lograr. Después dijeron que eso no lo íbamos a poder mantener en el tiempo. No solo que lo mantuvimos todo el año. Sí, es más, hemos pagado deuda. ¿Sabe que nosotros bajamos 30.000 millones de dólares la deuda? La deuda. Es decir, nosotros sí nos desendeudamos en serio. Es más, el número del mes de enero de este año ha sido tremendo. Tuvimos un superávit primario de 2.5 billones y un superávit financiero, o sea, después de pago de intereses de 0.6 billones, 600.000 millones. Digo, entonces, la política fiscal es... Entonces, en 123 años no lo logró nadie y nosotros no lo logramos en un mes. ¿Usted no le parece que es algo para festejar? Sí. Punto uno. Cuando dice el mejor gobierno de la historia... ¿no? Bien, exacto. Sí, estoy dispuesto a contestar todo. Digo, lo que pasa es que demanda tiempo. No importa. ¿Estamos con tiempo? Me dicen, Sí, ¿no? Estamos bien. Sí. Si no, decirle al que viene atrás que nos dé un poquito de tiempo. No, está José del Río esperándonos. Le mando un saludo grande a José. Ahora, vamos por otras cosas. La reforma estructural más grande de la historia argentina la hizo Menem. Nosotros, con básicamente el 15% de la Cámara de Diputados y 10% de la Cámara de Senadores, entre el DNU y la Ley Bases hicimos una reforma estructural 8 veces más grande. ¿Sí? Una reforma 8 veces más grande. Ahora, ¿se quedó ahí? No. Hicimos además 900 desregulaciones, es decir, metimos 1.700 reformas estructurales. Esto, digamos, o sea, yo entiendo que la gente le resulta difícil asimilar esto. ¿Quiere que le sea sincero? Si usted me pide que le redacte todas las cosas que hicimos, digo, yo tampoco... No tengo forma de acordarme de 1.700 cosas, tengo que agarrar los papeles. Sincero, por ahí lo que cae en medio es... A mí no, que la gente piense lo que quiera. El mejor gobierno de la historia. Porque somos el mejor gobierno de la historia. Mejor gobierno de la historia. Somos el mejor gobierno de la historia. Se lo voy a explicar por qué. Hay un trabajo de Gerardo La Paulera Bozzoli
e Irigoyen, que se llama Passing the Buck. Buck ¿vio cuando usted hace una carrera de posta? Sí. Passing the Buck es cuando usted le pasa la posta al otro. Entonces desarrollan el índice de presión macroeconómica de Robert Barro, que es un profesor de la Universidad de Harvard, amigo de Federico Sturzenegger además. Y una de las cosas que demuestra que ese gobierno, el primer gobierno de Menem, fue el mejor gobierno en la historia argentina. El gobierno de Menem tenía dos características, si usted quiere: un programa de estabilización exitoso y un programa de reformas estructurales. El programa de reformas estructurales, si yo solamente tomo DNU 7023 y ley bases, es 8 veces más grande. Si tomo además las de regulaciones, es 17 veces más grande, solo en el primer año. Primer punto. Segundo punto, no solo eso, sino que además, al ritmo que estamos bajando la inflación, es mucho más profundo que lo que fue la convertibilidad. Hay que tener en cuenta que cuando usted toma, por ejemplo, la inflación neta del crawling peg, Argentina tiene deflación en dólares. Entonces, vamos. Ese es el argumento. No solo eso. La recuperación es la recuperación más fuerte que tuvo la economía argentina. La recuperación del PBI, el crecimiento económico. Exactamente. Porque esto es lo que califica casi de milagroso, Luis. Y es el motivo por el cual, digamos, me llaman de muchísimas universidades del mundo y muchos, digamos, se interiorizan en el caso argentino. Nosotros hicimos un ajuste fiscal entre el Tesoro y el Banco Central 15 puntos del PBI. 7, le cuento cómo fue, 5 en el Tesoro, donde ajustamos 7 y 2 recompusimos partidas sociales y jubilados, y 10 en el Banco Central. Ese fue el ajuste de 15 puntos del PBI, que fueron 15 puntos que se le devolvió al sector privado eso, porque se dejó de emitir. ¿No lo hizo a costa de los pobres o a costa de los jubilados? Lo hice a costa de la política, lo hice a costa de la casta, lo hice a costa del sistema financiero, lo hice a costa del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ese es el primer punto. Con ajustes de la mitad, dada la evidencia empírica internacional, el PBI debería haber caído entre 10 y 15%. Nosotros agarramos el PBI en frecuencia trimestral con un arrastre estadístico de 2,8. Es decir, que si quedaba en 2,8 no cayó nada la economía con nosotros. Va a terminar con una caída en la frecuencia trimestral del 1,8. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la economía creció. Porque si arrancamos en menos 2,8 y está a 1,8 negativo, quiere decir que la economía creció. ¿Y eso por qué sucedió? No, espere un segundo. Y ahí lo que usted tiene es que el PBI, la frecuencia mensual, se llama EMA, estimador mensual de la actividad económica. Si lo toma el desestacionalizado, terminamos 4,8% arriba de diciembre. Es decir, nosotros metimos el ajuste fiscal más grande de la historia, que decían que no lo podíamos hacer. Dijeron que no íbamos a poder bajar la inflación a pesar del ajuste y cortar con la emisión. Decían, no, se va a estacionar en 30, después en 20, después en 8, después en 4, y que no la íbamos a poder bajar más. Acá vamos. ¿Sabe que el dato de enero, del IPC, que dio 2,2, cuando usted lo corrige por estacionalidad, da 1,8. Pero no importa, o sea, quiero marcar, digamos, cómo... La tendencia. Lo importante es la tendencia, porque usted va a tener volatilidad, qué sé yo, no sé cómo va a ser febrero, pero con el tremendo impacto que tuvo la carne, puede ser que se sacó... ¿Y puede ser que abril empiece con 1 la inflación? Y es muy probable. Ahora, pero sí... Por favor, Luis, perdón que te interrumpa, pero hay cosas del argumento que me parece que vale la pena. Porque después de eso, ¿qué nos dijeron? Que se iba a derrumbarle el nivel de actividad. ¿Cómo terminamos? 5% arriba. ¿Qué dijeron? Que íbamos a hacer explotar la cantidad de pobres indigentes. Y sin embargo, sacamos del 57 al 33, sacamos de la pobreza 10 millones de seres humanos. Digamos, 10 millones de argentinos que dejaron de estar en la pobreza. Entonces, y esto se debe... parte por la recuperación cíclica. Fíjese que Argentina tocó un piso en abril y a partir de ahí lleva como 10 meses seguidos casi creciendo. Lo mismo con los salarios reales, es decir, los salarios ganándole la inflación. ¿Los salarios crecieron? Porque en dólares están caros. ¿Por qué están caros? Dígame usted, es el presidente. Para mí no están caros. Para mí no están caros. Los precios están caros. Los precios en dólares están caros. No sé, digamos, a mí yo no tengo la sensación. Yo lo que creo es que puede ser que, si usted me dice, digamos, hay mucho empresariado que habitualmente no estaba acostumbrado a competir,
con una economía profundamente inestable, donde el stock de capital era chiquito, y con un stock de capital chiquito, digamos, tenían retornos enormes que le permitían llevar una vida holgada. Bueno, entonces se van a tener que acostumbrar a competir y van a tener que acostumbrar a los tener... empresarios de la ropa, los empresarios gastronómicos que que quiera, digamos, se van a tener que acostumbrar que esta es una economía que va camino a destruir el riesgo país. Entonces, y después usted tiene que trabajar en la eficiencia, es un problema puertas adentro de la empresa, y lo que nosotros le estamos aportando a la población... Es el ahorro del 15% de... Sí, no solo eso, porque además el 5% de crecimiento también le suma. Pero fíjese que esto es importante. En la medida que yo bajo impuestos, eso permite que los salarios sean más altos. Entonces, bajamos el señoriaje en 15 puntos del PBI, que se lo devolvimos al sector privado. Antes estábamos al borde de la hiperinflación, sí, porque digamos la inflación mayorista corría a un ritmo del 17.000 anual. Ahora está más bajo. Ahora está menos Igual del 20. Los impuestos, perdón, no es que yo le quiera decir que pueda hacer todo en 5 minutos, pero los impuestos tienen que bajar todavía más, ¿no? Retención, ¿Pero usted cree, el impuesto. pero pregunta, Estuve usted... en Mendoza, el impuesto a los ingresos brutos son uno de los más altos de la República. Me encanta el punto. ¿Quién cobra ingresos brutos? Los gobernadores. Entonces no es un problema mío, es un problema de los gobernadores. Y en Mendoza particularmente también, la tarifa eléctrica es carísima. Bueno, ahí puede ser que el problema sea que acá, digamos, o sea, digamos, haya todavía que recomponer precios. Pero de hecho nosotros hemos hecho todo este ajuste de estabilización, o sea, sin expropiación tipo plan Bonex, sin fijar precios, sin fijar el tipo de cambio, ¿sí? Y además recomponiendo precios relativos, o sea, tarifas. Pero, a ver, mire, nosotros eliminamos el señoriaje, le devolvimos a la población 15 puntos del PBI. No solo eso, eliminamos, por ejemplo, las transferencias de inmuebles, eliminamos las retenciones para las economías regionales, bajamos transitoriamente las retenciones para los productos tradicionales, quitamos aranceles para un montón de importaciones, quitamos, digamos, o sea, las restricciones para los autos, los híbridos y los autos de determinada gama. Digamos, o sea, yo hice el raconto, son como 12, 13 impuestos que bajamos, no es que, pero, digamos, pero entiendo... a ver, de vuelta, ¿usted cree que Roma se hizo en un solo día? No. Bueno, digo, o sea, también tengo que preservar el equilibrio fiscal. De acuerdo. Déjeme que le pregunte cosas que acaban de suceder y que son, no le digo ping-pong, pero para ir y volver. ¿Se sintió cómodo con el recinto vacío, con una buena parte del recinto vacío? No, porque me parece que... ¿Qué mensaje se da? No, es muy interesante. ¿Sabe qué? La atmósfera era totalmente distinta. Digo, quizás es un anticipo de la Argentina que viene. Una Argentina, digamos, donde no hay lugar para zurdos, resentidos y cucarachas, digamos, que están dispuestos a romper todos y, digamos, y estén los que, con nuestras diferencias, porque podemos tener nuestras diferencias, pero queremos ir hacia el lado y hacia la idea de la libertad. ¿Usted se sintió cómodo? No, ¿la imagen de un recinto vacío no le dio institución? ¿No pega en el riesgo país? Digo. Digamos, yo diría que hay que festejarlo, porque, digamos, eso significa que, a ver, no pueden ni siquiera darle cuenta a la sociedad. ¿Sabe por qué no fueron? ¿Por qué no fueron? Porque no se pueden bancar tantas verdades, no se pueden bancar tanto éxito. Y como no se lo pueden bancar, porque no dejan de ser de izquierda, gente resentida, envidiosa, fracasada. Entonces, frente al éxito ajeno se ponen mal, por eso no fueron. No sé y además si es una postal del futuro, digamos, eso va a estar cada vez más violeta. ¿Es cierto que a los periodistas acreditados no los hicieron sentir cómodos como para transmitir el discurso, porque decían que el protagonismo debía ser solamente suyo? Sinceramente, ¿usted cree que yo te he metido en esos temas? No. Yo se lo pregunto por lo que yo tengo entendido es que hubo un reordenamiento de los lugares. Pero usted, digamos, no se preocupó por eso. No, está bien, digamos, bueno, me parece que tengo preguntar. algunos temas más interesantes que ocuparme de eso. ¿Está todo roto con la vicepresidenta Victoria Villarruel? Le hago una pregunta. ¿Usted cree que, por ejemplo, el CEO de una compañía le importa, digamos que en este caso sería el dueño de la compañía, son los argentinos? Digamos, si A y B se llevan mejor, peor, digamos, lo que le importa es los resultados. Digo, yo le hago una pregunta. Riquelme y Palermo no se llevaban bien y Palermo seguía haciendo gol y Boca seguía ganando. Pero no se llevan bien. No importa. Digamos, acá, digamos, ¿funciona?
Listo. Usted dijo, necesito terminar. ¿Era como diciendo el que manda soy yo? ¿O no? No, me parece que se adelantó en querer terminar la sesión. No sé, quizás se olvidó que yo mis discursos los termino con viva la libertad, carajo. Qué silencio tenso, ¿no? Silencio ¿Por tenso. qué silencio tenso? No, digo, yo me estaba... Ah, vos te pones tenso, no, yo no. No, yo estaba fantástico, yo estoy fantástico. Pero escúchame, o no, sea... Está bien. ¿Mis discursos cómo terminan, Luis? Mis discursos terminan todos iguales. Que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad, carajo. ¿Qué sé yo? No debe estar mirando mis discursos, ¿qué quiere que te diga? Presidente, a ver si... Pero usted tómelo como que yo no lo entendí bien. ¿Usted le pidió la renuncia a Kicillof? ¿Anunció que iba a intervenir la provincia? ¿De verdad quiere intervenir la provincia? ¿O lo que quiere es...? ¿Puedo contestar a las tres primeras? Falso. ¿Falso qué? Falso, no es así. No pidió la intervención. Le digo qué es lo que dije. A ver, está claro que la provincia de Buenos Aires se convirtió en un baño de sangre. Sí. Primer punto, es un dato de la realidad. Sí. Perdón que lo interrumpa, acá está José Luis Esper, estaban... ¿Qué hace, profe? Estábamos trabajando en Olivos y vinimos juntos para acá con el profe. Ya que están hablando de la provincia de Buenos Aires, porque sé que venían hablando de eso precisamente. Obviamente, digamos, o sea, estamos trabajando duro, digamos, y José Luis, o sea, digamos, va a ser candidato a diputado, digamos, por la provincia de Buenos Aires, por la Libertad Avanza, así que, digamos, o sea, y además es el jefe de la Comisión de Presupuesto, ¿no? El presidente de la Comisión de Presupuesto, o sea, tiene una comisión importante para este gobierno. Perdón por la interrupción, usted no dijo que iba a intervenir. Exactamente. Le cuento qué es lo que pasó. Lo que digo es lo siguiente, la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre, que de paso, digamos, me solidarizo nuevamente con la familia de Kim Gómez. Pero... ¿Habló con la familia, perdón? No. No, porque me parece que es demagogia hacer eso. Eso es profundamente demagógico, digamos, en este contexto. En este contexto, o sea, es como querer lucrar con el dolor. Eso me parece muy miserable. Igual, digamos, gente de nuestro espacio se ha acercado. Dicho esto, a lo que voy es lo siguiente. Lo que estoy diciendo es, Kicillof es parte del problema, no de la solución. Kicillof adhiere a la doctrina Zaffaroni, que es el wokismo en derecho. ¿Vio cuando yo voy y me enojo con los wok? Bueno, el wokismo en derecho es Zaffaroni. ¿Qué quiere decir esto? Que pone a los delincuentes como si fueran víctimas. Y a las víctimas como victimarios, lo cual es un desastre. O sea, entonces termina premiando a los delincuentes, y premiar a los delincuentes es castigar a los honestos y a la gente de bien. Consecuentemente, él es parte del problema. Él es parte del problema. Entonces no se puede trabajar con él. Porque mientras que él, digamos, o sea, quiere liberar los delincuentes, o sea, y se la agarra con los buenos, yo, digamos, estoy del lado de la policía y de los buenos, y el que las hace las paga. Es decir, mientras que él adhiere a Zaffaroni, yo adhiero a Gary Becker y Rudolf Giuliani. El que las hace las paga, el principio de las ventanas rotas, mano dura, ¿sí? De hecho, fíjese, hay algunos impresentables que salen, se lamentan y se ponen todos llorosos y todo, pero después votan en contra de las leyes, por ejemplo, digamos, la ley de imputabilidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, mandamos el proyecto de baja de imputabilidad y no... a 13 años, ¿no? Exactamente. Y la verdad, digamos, que cuando empezamos a mirar los números, la verdad que a mí lo podríamos llevar a 10, porque hay países en el mundo que está en 10. A 10 años. Si fuese por usted, ¿lo llevaría a 10? Delito de adulto, pena de adulto. Aunque tengan 10 años. Bueno, en Inglaterra son 10 años, en Suiza son 10 años, así que digo, ¿por qué no? O sea, sí hay otros países. Entonces, digo, ¿por qué, digamos, nosotros tenemos este número ridículo? Digamos, a ver, uno de los asesinos de Kim, 14. digamos, o sea, no podría haber salido y estaría preso, porque también hay que mencionar lo que hicimos con reiterancia, ¿no? Digo, la ley de reiterancia. Entonces, digamos que ese es un proyecto, ¿no? Reiterancia y reincidencia. Proyecto nuestro para terminar con la puerta giratoria. Todo el mundo declaró el fin de la puerta giratoria y ponían a Zaffaroni. Usted se da cuenta, ¿no? Digamos, Zaffaroni ni siquiera tiene el physique to roll para ser juez penal. Zaffaroni, o sea,
¿no? Digo, parece una cargada. Ahora, pero entonces intervención no. ¿Y qué pidió? No, ¿Y qué? no, lo que digo es, digamos, si verdaderamente él está preocupado, digamos, o consternado por lo que pasa con los bonaerenses, se tiene que correr porque es un inútil. Se lo dije varias veces que Kicillof es un inútil. ¿Qué es un inútil? ¿Y qué significa que se tiene que correr? Espere. Un inútil es alguien que no es útil para el cargo. Él no es útil. Entonces, si él verdaderamente está tan consternado por lo que pasa con la provincia de Buenos Aires, se tiene que correr. O sea, y nosotros nos hacemos cargo, pero él se tiene que correr. Yo no, digamos, no se puede trabajar. O sea, digamos, porque él quiere ir para un lado, porque él está a favor de los delincuentes y nosotros estamos a favor de los honestos. Entonces, mientras que nosotros combatimos a los delincuentes, él los premia. No funciona así. Entonces, digo, él es parte del problema, no de la solución. Nosotros, digamos, tenemos para mostrar soluciones. Por ejemplo, mientras que el kirchnerismo decía que perdieron la batalla contra los narcos, nosotros con la doctora Bullrich, con el Plan Bandera, entramos en Rosario, bajamos la delincuencia en más de un 70%, digamos. Es más, hoy Argentina bajó los homicidios y es el país de Latinoamérica con menos homicidios del continente. Vamos, digamos, yo no, digo acá, digamos, cuando dicen es autoproclamatorio, ¿cómo es que dijeron? Autolaudatorio. No sé. Autocelebratorio. Autocelebratorio, no es un autocelebratorio, estoy describiendo los logros. Digo, estoy describiendo logros, o sea, digo, para lo que dicen eso. Kicillof dice que usted es el responsable del crecimiento del narcotráfico en nuestro país. Usted me está cargando. No, Kicillof dice. No, ya sé, pero es un chiste. ¿Cuánto tiempo llevo gobernando? 1 año y pico. Sí, 14 meses. Digo, el narcotráfico es un problema de ahora. Digo, recuérdele que alguien de su fuerza política se llamaba Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Baúl. Baúl, sí, no. Baúl por la denuncia sí. que hizo, sí. Bueno. Ricardo López Murphy, que se fue en el baúl, él lo desmintió. Bueno, no importa. Bueno, sí. Aníbal. Dicho esto, ¿qué es lo que dijo? Que habían perdido la guerra contra los narcos. O sea, yo no era presidente en ese momento. Entonces, digo, pero ¿sabe cuál es el problema? Es que, digamos, como todo zurdo, Kicillof está flojo con los datos. Entonces, digamos, no tiene idea de los datos. Digo, bueno, hay que explicarle ayer, que en 1 año nosotros podemos solucionar el problema de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Absolutamente. ¿En 1 año? Sí. ¿Cómo? A ver, le hago una pregunta. ¿No decían, ¿saben cuántos piquetes había cuando nosotros llegamos al poder? Había 80 por día, ¿no? ¿Era? No. 8.300 al año. 8.300 al año. ¿Saben cuánto es en los últimos 10 meses? Cero. Decían que era imposible. ¿Sabe de qué es lo que caracteriza a este gobierno? ¿Qué? De hacer posible lo que la casta política dice que es imposible. Hablando de seguridad y piquetes, el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, dijo, che, los piquetes también, nosotros también terminamos con los piquetes, lo hicimos juntos en todo caso. Y dijo que si se nos escapan los presos tenemos que trabajar todos juntos. Y hago una pregunta, ¿y cuántos años lleva el PRO gobernando la ciudad? Muchos, ¿no? Antes de Jorge, digamos, 16 años. Horacio Larreta, Mauricio Macri. ¿Y por qué me hace esa pregunta? ¿Qué me quiere decir? Porque antes había piquetes y demás cosas y no lo arreglaban. Se arreglaron durante nuestro gobierno, con nuestra acción, con la acción de la ministra Bullrich. Que no, digamos, o sea, no que querramos llevarnos crédito que no tenemos, ¿no? A ver, le digo...